Muy buenas tardes con todos, agradeciendo a Dios, a los señores de CAMES, Cámara Peruana de Comercio Exterior, al señor Sergio, por esta oportunidad en seguir compartiendo esta conferencia magistral. Esperemos sea de su agrado en compartir este conocimiento. Vamos a seguir con el curso Los títulos de valores en el Perú 1. Como docente virtual, soy contador público colegiado, CPC Aldo Ali Acuña Parcana. Actual soy docente en el Instituto CIMAS y CAMEX. También soy consultor, investigador en gestión pública y privada. Los títulos de valores en el Perú, ¿no? Seguiremos con el contenido del módulo 1, unidad 2, principios que rigen a los títulos de valores y su aplicación práctica en la actividad económica programado para hoy día, jueves 7 de enero de 2021. En el contenido de esta unidad 2, ¿no? Vamos a ver introducción, utilidad e importancia de los títulos, valores en el desarrollo de la actividad económica, ¿no? Cómo es el funcionamiento, el comportamiento, todo de ello, ¿no? Basado tanto en derecho como en la práctica en sí, en las actividades de cada actividad económica. Luego también análisis de la regulación vigente de los títulos de valores, ¿no? Vamos a hacer un detalle en sí, cómo es el comportamiento, ¿no? A través de jurídicamente, ¿no? Con el comportamiento de esta regulación de hoy en día. Luego también vamos a ver los principios cambiarios y su aplicación, ¿no? ¿Cuáles son esos principios cambiarios que tienen que tener en cuenta, ¿no? Los actores que usan, ¿no? Los títulos de valores en sí. Y vamos a dar con una conclusión y finalizando con una recomendación. Bueno, empecemos. Introducción. A través de la regulación de los títulos de valores se tiene la siguiente clasificación. Como verán ahí, los títulos de valores materializados y los títulos de valores desmaterializados. ¿Pero qué son los títulos de valores materializados? Son aquellos documentos que incorporan o representan un derecho, ¿no? El mismo que se encuentra destinado a la circulación y que debe cumplir con los requisitos formales para ser denominado como tal. Pero estos instrumentos útiles en los primeros inicios del derecho cambiario, forma de agilizar el tráfico comercial, ¿no? Tuvieron un cambio, ¿no? Durante el desarrollo de la actividad empresarial y el avance de los medios electrónicos. Aún así, se hubo esa necesidad en el mercado. Se incrementó la circulación de los títulos de valores y su resultado en su soporte material fue algo complejo, ¿no? Eso fue la finalidad en sí. Pero en cambio, los títulos de valores desmaterializados son aquellos valores emitidos en series y con anotación en cuenta, ¿no? Como sucede con las acciones, los bonos, pagarés o papeles comerciales, conocidos como valores mobiliarios, ¿no? Y negociados en la bolsa de valores. Pero también vamos a ver un poco de eso, qué cosa dice la ley 27287, ¿no? La ley de títulos de valores que ha regulado, ¿no? Los valores desmaterializados para que tengan los mismos efectos que los valores expresados en título, por lo cual deben de anotarse en cuentas registradas ante una institución de compensación y liquidación de valores, así como la referencia legal de los valores mobiliarios por parte de la Ley de Mercado de Valores. Se ha discutido mucho en doctrina respecto a la correcta denominación de la ley, a fin de unificar dicha clasificación, siendo concordante en mayoría la denominación de valores negociables, habiendo dado un enfoque previo a los títulos de valores regulados por nuestra ley. Luego se desarrolló, ¿no? Y se sigue desarrollando y practicando los principios reguladores, ¿no? De lo mismo para comprender su utilidad, señalando como cuestiones previas la importancia económica y jurídica
su regulación y la jurisprudencia a modo de casos prácticos para el complemento de los conceptos que abordaremos. 2. Utilidad e importancia de los títulos de valores en el desarrollo de la actividad económica. Cuando se habla sobre la utilidad e importancia de los títulos de valores en el desarrollo de la actividad económica, es de acuerdo a los antecedentes históricos. Las formas en que se realizan las actividades de comercio iban convirtiéndose en menos útiles para la agilidad, que necesitan el mismo en tanto el intercambio de los bienes requería de un soporte material a través de los documentos. Es así que el derecho cambiario tiene sus inicios en la economía monetarista y las ferias entre comerciantes de la época medieval, donde urgían el traslado de dinero y de especies monetarias de un sitio a otro, lo cual era arriesgado. Fue entonces cuando aparecieron los cambistas que recibían sumas de dinero entregando a cambio, ¿qué cosa? Un documento al acreedor. Y llevaba a otro sitio con el fin que el mandatario, socio o corresponsal del cambista devolviera el dinero entregado. Pero aún así posibilitaba los pagos en el extranjero, sino gastos que implicaba la dificultad ni los riesgos de los caminos. Aún así, toma la forma del uso o de la utilización de uno de los principios que regulan a los títulos de valores, que es la circulación. De esta manera se proporcionó a los comerciantes de la época satisfacer sus necesidades. Para realizar su función, los títulos valores, ¿no?, deben satisfacer la exigencia de certeza y seguridad que la misma circulación económica impone. En este sentido, la participación de los títulos de valores es, en esencia, movilizar el crédito, pero para movilizar bajo la garantía de certeza en su existencia y seguridad de su realización. Pero no solo ello quedó así, también lograron que mediante una adecuada regulación jurídica, los títulos de valores satisfacen plenamente estas exigencias de certeza y seguridad, a que hace referencia justamente porque los derechos declarados en ellos pueden considerarse con frecuencia iguales a los bienes y a las riquezas, a que se refieren de tal manera que la circulación de los títulos representa la movilización de los derechos y los bienes. Pero aún así, profesor, ¿cuál es el rol en sí de los títulos de valores? Hoy en día, con la economía, consiste en la circulación de créditos, ¿no? Toma como una representación de participaciones o la propiedad de mercancía, para los cuales resulta necesario que el derecho a otorgarle certeza en la acreditación del derecho como en la seguridad de sus transferencias. Es aquí donde los principios se vinculan, tales como incorporación, literalidad y autonomía. No solo ello, que también optan el dinamismo de la economía y el respaldo de los medios electrónicos, ¿no? Ha permitido que se creen nuevos títulos de valores, cuyos respaldos se expresan en la regulación que da concordancia en el artículo 3 y 276 de la ley 27287. ¿Y qué dice en ese artículo? Que se otorga mayor flexibilidad para que las entidades reguladoras y de control tengan la capacidad determinante. ¿Para qué? Para crear nuestros instrumentos financieros y patrimoniales, con la característica de los títulos de valores, a fin de agilizar la actividad mercantil empresarial. Pero, ¿qué dice el Código Civil al respecto de todo ello? El Código Civil otorga a los títulos de valores la calidad de bienes muebles, lo que le genera su materialización en un documento que debe cumplir con los requisitos legales, a fin de darle utilidad y protección jurídica
a las relaciones comerciales entre las partes. Pero aún así existe una razón de índole económica para tratar el título como bien mueble y me va a permitir que pueda ser objeto de las transacciones. Y esto no queda ahí, que dentro de la circulación, ¿no? Como si fuera mercancía, pero dentro de esa circulación también se basa en el valor que tiene la forma como tal, sino como en el hecho de que ella se extrae un contenido. Y en ese contenido, como saber, viene el detalle de la suma de dinero, los bienes que se pueden reclamar o los derechos de participación y que se constituye una obligación, un compromiso personal y que sea objetiva el título. En materia jurídica, los títulos cumplen la función de ser representativos de un derecho en el cual la persona titular del mismo no necesita ir a la vía judicial al fin que se le declare su derecho, sino simplemente mediante el proceso de ejecución su derecho se encuentra amparado y el mismo título de valor tiene la calidad de medio probatorio. Vamos a ver el punto 3, el análisis de la regulación vigente de los títulos de valores. Cuando me hablan del análisis, ¿no? Cómo está regulado, ¿no? Hoy en día, según la ley de títulos de valores vigente, ¿no? El derecho comercial, ¿no? No existe una legislación íntegra, ¿no? Donde se regule conjuntamente lo relacionado a las actividades económicas y empresariales. Se desarrolla en nuestra realidad en sí, pero hace algunos años atrás se ha intentado ello con la creación de una comisión especial encargada de concretizar en su documento la idea de un nuevo código de comercio. No obstante, se planteó el proyecto de la ley marco del empresariado, para efecto de no llevar la carga pesada de crear un cuerpo orgánico como un código. Así se comenzó a derogar el Código de Comercio de 1902, ¿no? Que fue algo como un modelo como el Código de Comercio Español del año 1885. Quedando solo pocas leyes especiales vigentes, no se derogó por completo, puesto que el proyecto de la ley marco del empresariado no se llegó a someter a discusión para su aprobación. Posteriormente, se creó una comisión en específico para redactar el proyecto de una nueva ley de títulos de valores, pues la ley anterior, que era la 16587, la que mencioné ayer, ¿no? Solo regulaba 3 títulos de valores, que era la letra de cambio, el cheque y el pagaré. Pero ¿cuál era la finalidad de esta ley? Era crear, digamos, unificar todos los valores negociables vigentes. Y de esa manera, desde octubre del año 2000, entró en vigor la nueva ley 27287, la ley de títulos de valores vigente, el cual está dividido en un libro primero con la parte general y un libro segundo con la parte especial. Pues se podría decir que nuestra actual ley de títulos de valores es más ordenada y abarca muchos más títulos de valores a diferencia de la anterior ley. Además, nuestra actual ley refleja la identificación de los principios jurídicos cambiarios de manera clara como base del derecho cambiario, para tenerlos en cuenta en las relaciones cambiarias que se dan dentro del marco de las actividades económicas en nuestro país. Y no solo ello, pues también concuerda con otras disposiciones legales especiales, como por ejemplo, como ven ahí en las imágenes, la Ley General de Sociedades, la Ley de Marco de Valores y la Ley General del Sistema Financiero, del Sistema Seguro y Orgánica de la Superintendencia del Banco de Segura y agregado últimamente AFP, ¿no? Así como demás normas, también el Código Civil hace mucho énfasis en este punto. Sin embargo,
como no toda legislación es perfecta, con el pasar de los años han existido algunas interpretaciones erróneas y o confusas de disposiciones específicas de la Ley de Títulos y Valores. Por ello, se han dado algunas modificaciones. Entre ellas tenemos, por ejemplo, la modificación, ¿no?, del numeral 2 del artículo 10 sobre título de valor emitido incompleto. Asimismo, ha habido jurisprudencias, ¿no?, que más adelante vamos a ver, ¿no?, sobre los requisitos esenciales de la letra de cambio, los cuales han incurrido en error de interpretación de la norma y que han sido criticados por muchos doctrinarios. Y si bien es cierto, la regulación vigente de los títulos de valores es más sistemática, más organizada, más íntegra, el cual es favorable en las relaciones cambiarias, en el desarrollo de la actividad económica, y no falta pues siempre las confusiones de interpretación de la norma, dada la cantidad de casos concretos existentes, pero que finalmente lo que se busca es brindar certeza y seguridad jurídica en aras de proteger a los agentes económicos en el tráfico mercantil. Los principios cambiarios y su aplicación. Aquí vamos a ver cada uno. ¿Cuáles son los principios cambiarios, profesor? Tenemos ahí principio de incorporación, principio de literalidad, principio de abstracción, principio de autonomía, principio de legitimación, el principio de formalidad, el principio de circulación y el principio de la buena fe. Vamos a ver cada uno de los principios, ¿no?, como lo dice el título. Tenemos ahí el principio de incorporación. Mediante este principio se tiene que los títulos de valores contienen o representan un derecho patrimonial. Mucho ojo con ello, que los títulos de valores contienen o representan un derecho patrimonial. ¿Qué quiere decir con ello? Que tiene un contenido económico y que me va a permitir, ¿no?, en obtener un crédito, ¿no?, una orden de pago, un derecho de propiedad o un derecho de participación. Por ejemplo, como verán en la imagen, vemos ahí la letra de cambio, el cheque y el pagaré. Esos documentos, ojo, mucho ojo con ello, esos documentos es donde contienen el de derechos patrimoniales. En cambio, el warrant, que es este documentito verde, el warrant, la carta de poder y el conocimiento de embarque solo representan derechos patrimoniales. Repito, estos tres títulos de valores contienen derechos patrimoniales. El warrant, la carta de poder y conocimiento solo representan derechos patrimoniales. Así que ya saben la diferencia. Pero aún así, el título de valor, al ser transferido por tener actitud circulatoria, también se transmite el derecho que contiene al encontrarse fusionado, y este título con el derecho. En consecuencia, el título de valor representará el medio probatorio para el exigente de derecho contenido o representado en él. Pero aún así, cuando me habla de principio de incorporación, ¿no?, la incorporación de derecho al documento hace más fácil y segura la circulación de los derechos, porque permite una esencial transmutación jurídica. La cesión de derechos se convierte en una transmisión de cosas muebles a cuyo régimen jurídico del documento a que se somete. Vamos a ver un caso práctico, ¿no? La jurisprudencia, una jurisprudencia que comencé a revisar, ¿no? La Casación 4730 de 2015 en Lima, de fecha 6 de septiembre de 2016. El presente caso trata sobre un proceso de ejecución en cual, para hacer efectivo el cobro del derecho de crédito contenido en el pagaré, es indispensable que el acreedor presente el título de valor. Por ello que exige
que sea presentado en original y no copia legalizada. Y eso se basa bajo la norma aplicable en el artículo 1 de la ley número 27287, el artículo 689 y 720 del Código Procesal Civil. Pero quiero darle este caso, ¿no? ¿Qué dice de la casación? Dice, no quiero leerlo todo, pero aquí quiero mencionarle algo así preciso nada más. Por ejemplo, en el segundo artículo de esa casación, ahí menciona, ¿no?, que el ejecutante anexará a su demanda el documento que contiene la garantía y el estado de cuenta de saldo deudor. Pero también en el artículo quinto dice, caso 1, la demandante pretende que la copia legalizada del pagaré tendrá la misma eficacia en sede de proceso de ejecución, pero que el título de valor que ordena la ley, ¿no? Que ordena la ley. Es el primero. Segundo, que tal petición no es posible aceptar, pues en este tipo de proceso el título de valor incorpora el mismo derecho y de ahí sea imprescindible que guarde la formalidad que la ley lo dispone. Y ahí menciona, ¿no?, el artículo 1 de la ley 27287 que dice que 1.1, que los valores materializados que representen o incorporen derechos patrimoniales tendrán la calidad y los efectos del título de valor cuando estén destinados a la circulación, siempre que reúnan los requisitos formales esenciales que por imperio de la ley le corresponda según su naturaleza. Ojo, según su naturaleza. Y las cláusulas que restrinjan o limiten su circulación o el hecho de no haber circulado no afectan su calidad de título de valor. Y en el 1.2 también le dice ahí, si le faltare alguno de los requisitos formales esenciales que le corresponda, el documento no tendrá carácter de título de valor, quedando a salvo los efectos del acto jurídico a los que hubiera dado origen su emisión o transferencia. Y la respuesta de esta casación en el punto 4 le dice ahí, en esta perspectiva, una copia legalizada del título de valor podrá servir como medio probatorio que escolte otro tipo de proceso, pero no tiene eficacia en un proceso de ejecución. En tanto, el título de valor no es la copia legalizada, sino el propio documento suscrito que se quiere ejecutar. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ello, porque a veces sucede, ¿no?, cuando van a hacer una transacción, presentan la copia, ¿no? Presentan la copia y eso no es válido. ¿Mm? Su nombre lo dice, copia es copia. Tienen que presentar el original, por eso que hay tanto para el emisor como para el que recibe. Muy bien. Siguiente principio. Principio de literalidad. Por medio del principio de literalidad, se establece que el texto de documento determina los alcances y modalidad de los derechos y obligaciones contenidos en el título de valor o, en su caso, en la hoja de medida a él. Cuando se habla ¿no?, es el artículo 4.1 de la ley 27287. Pero aún así, si nosotros nos basamos en el caso de los títulos de valores con anotación en cuenta, los derechos u obligaciones deben ser inscritos en los respectivos registros, surtiendo pleno efecto desde su inscripción. Y eso lo menciona en el artículo 4.1 de la ley 27287. De modo que aquello que no esté en el documento o no sea expresamente reclamado por él mismo, no puede tener influencia sobre el derecho. En definitiva, el tenedor del título de valor podrá ejecutar todo lo contenido en el referido título a fin de hacer efectivo su derecho.
el ejercicio de este derecho va ligado necesariamente con la posición de buena fe del tercero legitimado. Por otro lado, el deudor solo se encontrará obligado a lo que se desprende del título. Lo contenido en el título valor determina los efectos y alcances jurídicos. O sea, que las partes han establecido para el cumplimiento de sus fines y además, conforme a dicho contenido, podemos establecer si dicho título o valor cumple con los requisitos esenciales de acuerdo con cada título. Y estas exigencias indispensables determinará así, ¿no?, si estamos frente a un título de valor para el ejercicio de su mérito ejecutivo. Caso contrario, queda salvo la relación causal. Vamos a ver un casito de jurisprudencia. Según la casación número 906 de 2007, Lima, de fecha 4 de julio de 2007, la Corte Suprema, ¿no?, aplicando el principio de literalidad, consideró que solo será viable oponer a la ejecución de un título de crédito los efectos y alcances, ojo, los efectos y alcances de una relación personal cuando exista reciprocidad. Mucho ojo con ello. Cuando exista reciprocidad entre los sujetos que integran la relación causal subyacente y la relación cambiaria, que en el presente caso, al no existir una identidad entre los sujetos de la relación causal, de la cual emerge el título de valor puesto a cobro, o de la relación cartular, el pago al que le aluden los obligados, y se realizó a un tercero ajeno a la relación cartular, por lo que no puede establecer la extinción de la obligación. Y esto está bajo la norma aplicable, artículo 4.4.1 de la ley 27.28.7 y el artículo 12.24 del Código Civil, ¿no?, del Código Civil. ¿Y qué dice en ese artículo? Voy a leer así un pequeño párrafo nada más. Por ejemplo, en el tercero de la casación dice, punto 2, si la inaplicación del artículo 1, numeral 1, perdón, sí, número 1.1, artículo 4, numeral 4.1 de la ley de título de valores, número 27.28.7, ¿no? Menciona que el principio de la literalidad, que es uno de los principios que rige a los títulos de valores, permitiendo delimitar el contenido, extensión y modalidad del derecho que se incorpora en el título de valor, y así la literalidad supone la conformidad plena con el texto. En el caso de autos a surgir la letra de cambio, que los demandados son los obligados al pago de la suma puesta a cobro, que contiene a favor de su tenedora originaria, o sea, la recurrente. Por tanto, la única legitimada para recibir dicho pago como supuesto de la extinción de la obligación cartular es la demandante en este proceso, lo que concuerda con lo dispuesto por el artículo 1224 del Código Civil. ¿Y qué dice el Código Civil? Que señala que solo es válido el pago que se efectúe al acreedor. Y como ha quedado establecido en el presente caso, los demandados no han cumplido con efectuar el pago del ejecutante, quien es la acreedora de la obligación cartular. ¿Aplicó el principio de literalidad? Así es. O sea, una de las cuestiones que podemos encontrar en este principio es el título valor incompleto, el cual la ley permite que se emita un título valor que no contiene todos los requisitos establecidos por ley
para que posteriormente sea completado de conformidad con lo que acordado por las partes. Y esto está conforme al artículo 10 de la ley 27287. En consecuencia, para ejercitar cualquier derecho o acción derivado de un título de valor emitido o aceptado en forma incompleta, este deberá haberse completado conforme a los acuerdos adoptados y asimismo a fin de proteger al deudor a diferencia de la ley 16587. La ley actual le reconoce el derecho de obtener una copia de titular valor, copia del documento que contiene los acuerdos donde conste la forma de completarlo y la posibilidad de agregar una cláusula que limite su transferencia. En caso de que circule dicho título, surtirá efecto de cesión de derecho. Cesión de derecho. Así que tener en cuenta ese punto. Siguiente principio, abstracción. Por medio de este principio se entiende que el derecho patrimonial incorporado en el título de valor es independiente de la relación causal que dio origen a esa relación cambiaria. Como podemos apreciar, existen dos relaciones jurídicas. Una de ellas denominada relación causal o fundamental, la que generó la relación entre las partes como una compra-venta, donación, préstamo, y la otra relación cautelar o cambiaria que pueden materializarse o registrarse con sus características y efectos propios que la ley lo establece. En ese sentido, en caso de que se haya girado un título de valor que no cumplan con las formalidades establecidas por ley para poder exigir la obligación vía de ejecución a fin de hacer efectivo su derecho. El tenedor podrá recurrir vía conocimiento, abreviado o sumarísimo con base en la relación causal subsistente. Vamos a ver esta jurisprudencia, ¿no? La casación 1913 de 2010, Lima, de fecha 17 de mayo de 2011, donde señala lo siguiente: la norma aplicable, artículo 19.3 de la ley 27287. ¿Qué dice ello? En el punto séptimo dice que lo señalado precedentemente nos permite concluir que las instancias de mérito han emitido pronunciamientos respecto a una pretensión que no ha sido objeto de la presente demanda. En tanto, ha dilucidado el conflicto jurídico como si tratara de una acción cambiaria, cuando en realidad se trata de una acción causal, conforme se ha señalado en la fijación de los puntos controvertidos, e incluso ha modificado la vía procedimental propuesta por la entidad bancaria. ¿Quién inició el presente proceso? En la vía de proceso abreviado y no así en la vía de proceso ejecutivo. ¿Y qué me dice el punto octavo? Que debe señalarse que por la acción, ojo, mucho ojo aquí, que por la acción cambiaria se persigue el cobro de la obligación contenida en el título de valor, por lo que debe cumplir las formalidades que establece la ley, dilucidándose la controversia en la vía del proceso ejecutivo, mientras que en la acción causal se analiza el negocio jurídico que vínculo a las partes originariamente, y esto es una compra-venta, arrendamiento o cualquier otro negocio jurídico que haya
causado la emisión del título de valor, la letra de cambio puesta a cobro, resolviendo la litis en la vía del procedimental de conocimiento abreviado o sumarísimo, según sea el caso. En ese sentido, los derechos contenidos en las acciones cambiarias y las relaciones causales tienen distinto tratamiento, tal como lo señala la Casación 342-2002 en Lima, de fecha 5 de julio de 2002, en la cual ahí menciona, ¿no? Dentro del proceso ejecutivo no hay lugar a pronunciamiento sobre el fondo de las relaciones jurídicas habidas entre el demandante y demandadas, y únicamente se puede invocar las causales previstas en el artículo 700 del Código Procesal, acotado como sustento de la contradicción de la ejecución. Así que, ya saben. Siguiente principio. Principio de autonomía. Este principio se refiere a la posición jurídica de los terceros futuros, adquiriente del título, y se traduce en el hecho de que el deudor emisor del mismo no puede oponer al segundo y posteriores poseedores de buena fe. Excepciones personales que podrían oponer al poseedor originario, con lo cual se otorga la inmunidad al adquiriente de buena fe y de excepciones oponibles a terceros anteriores. Por lo que el tenedor del título valor aparece como acreedor originario del obligado y no como un sucesor de quien, de quien le procedió, sino quien optó la titularidad del documento. En consecuencia, el derecho del tenedor es independiente a los tenedores anteriores, no pudiendo oponérsele las deficiencias o nulidades en sí. De esta forma existe una relación real, objetiva, instrumentalizada, independientemente de las relaciones extradocumentales, ¿no? Por lo tanto, cada sujeto que interviene en el título valor, como los derechos contenidos en él, son independientes entre sí. ¿Cómo así, profesor? O sea, si no pudiendo alegar los vicios de la relación jurídica entre personas que no participaron de la relación causal. Vamos a ver un casito para que ustedes puedan entender. Según la jurisprudencia de la Casación número 906-2007-Lima, de fecha 4 de julio de 2007, ¿qué dice con ello? Que dejen claro que para aplicar la correcta facultad de oponer excepciones personales ante la ejecución del título de valor es que coincidan las partes de la relación cautelar y la relación causal, tal como se indica a continuación. Por ejemplo, en el punto tercero, ¿qué dijo la sala? La sala superior ha interpretado erróneamente el artículo 19, numeral 2 de la Ley de Título Valores, número 27.287, puesto que esta facultad como supuesto de contradicción a las relaciones personales entre el deudor y el tenedor, mucho ojo con ello, de un título de valor implícitamente impone una necesaria identidad entre los sujetos de la relación cartular y lo de la relación causal, de la cual emerge el título de valor y valor materia de cobro. ¿Y qué quiere decir con esto, profesor? O sea, solo será viable, ¿no?, oponer a la ejecución de un título de crédito los efectos y alcance de una relación personal cuando exista
reciprocidad entre los sujetos o partes que integran la relación causal subyacente y la relación cambiaria. Y siendo así que en el caso de autos dicho supuesto no se presenta desde que la identidad, ojo, identidad exigida no se configura. Habida cuenta que los sujetos de la relación causal de la cual emerge el título de valor puesto a cobro no son lo mismo que integran en forma absoluta la relación cartular, puesto que el pago a que aluden los obligados se ha entendido como un tercero ajeno a la relación cartular. Entonces, este principio de autonomía prevalece todo ello. Siguiente principio de legitimación. Este principio está estrechamente relacionado con el principio de incorporación, puesto que la legitimación implica la posibilidad de ejercer el derecho incorporado en el título de valor por el poseedor de este. Quiere decir que un requisito importante para el ejercicio de derecho incorporado en el título es la posesión. ¿Por qué, profesor? Porque resalta que este requisito es indispensable no solamente para el ejercicio del derecho, sino también para la transmisión del título. Se entiende entonces que la posesión del título de valor es importante debido a la existencia de la incorporación del derecho en el documento. Es por ello que muchas veces en doctrina se hace alusión a la legitimación por la posesión aplicada a los títulos de valores. Cuando se habla tan solo de legitimación, significa genéricamente el cumplimiento de los requisitos en un sujeto para que se haga ejercicio de su derecho. Este tema está relacionado con materia civil, pues en ella, cuando se habla de bienes muebles, se relaciona con el derecho de propiedad y posesión. Sin embargo, en cuanto a títulos de valores, como bienes muebles, más se resalta la posesión, pues no hay exigencia de que el poseedor del título demuestre tener el derecho de propiedad del mismo. Solamente es indispensable la posesión para el desarrollo de la actividad económica. Cuando hablan de la incorporación del derecho al documento y su sumisión a la ley de circulación de las cosas muebles, permiten desvincular el sujeto titular del derecho incorporado, del sujeto simplemente legitimado para ejercitarlo. Esta posición del título de valor beneficia, ¿no? Beneficia tanto al acreedor como al deudor, puesto que basta que el deudor pague la deuda al sujeto legítimo del derecho incorporado para liberarse de sus obligaciones, mientras que para el acreedor se le facilita el ejercicio de su derecho. Sin embargo, la posesión no basta en algunos títulos de valores. Cabe recordar que, según ley de circulación, existen tres tipos de títulos de valores: al portador, a la orden y nominativos. Pues bien, es cierto que en los títulos de valores al portador basta la sola posesión para el ejercicio del derecho, pero no es así en los títulos de valores a la orden y nominativo, ya que, por ejemplo, en los títulos de valores a la orden, aparte de la posesión, para su transmisión cambiaria por su legítimo titular, se requiere un principio del endoso, mientras que para los títulos de valores nominativos, para su transmisión, se requiere de la comunicación al emisor, además de la anotación en el mismo título de valor o en el otro documento,
más el registro de la transferencia en el libro de emisiones del emisor. En fin, bien concluye, ¿no? Que para ejercitar el derecho incorporado, la posesión es suficiente en los títulos al portador y es necesaria, pero insuficiente por sí sola en los títulos a la orden y en los nominativos. Existen dos tipos de legitimación: la legitimación activa y la legitimación pasiva. En relación con este tema, ¿no? Concierne, ¿no? La activa, ¿qué quiere decir? La activa es que donde que concierne a la posición del titular como habilitado para exigir el cumplimiento de la obligación y para transmitir válidamente el documento. En cambio, la pasiva, ¿no? En el sentido que el obligado, que sin dolo o negligencia, cumple las prestaciones contenidas en el título frente al legítimo poseedor y queda liberado, aunque se trate de un titular aparente y no de la persona a quien en el fondo pudiera corresponder el derecho de la prestación. Es importante recalcar en cuanto a la legitimación activa que se debe tener en cuenta la clase de título de valor, pues tal como hemos señalado en el párrafo anterior, el legítimo titular, ojo, dependerá, mucho ojo con ello, dependerá de quién sea el tenedor o a favor de quién haya endosado o es nominativo y el titular debe figurar en el título. Vamos a ver un caso para que puedan entenderlo. Esta jurisprudencia, ¿no? Este caso práctico, de acuerdo con cierta jurisprudencia de la casación número 1443 del 2009 en Cajamarca, emitida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República, con fecha 10 de noviembre de 2009, que estableció lo siguiente. En el punto cuarto dice que el endoso constituye un acto jurídico unilateral que tiene por objeto la transmisión del título de valor y la legitimación de su poseedor para el ejercicio de los derechos cartulares, requiriendo para su eficacia la consignación de los siguientes requisitos esenciales. ¿Y cuáles son ellos? El nombre, el número de documento oficial de identidad, la firma del endosante, conforme lo señala el artículo 34.5 de la Ley de Título de Valores. Y en el punto 5 de la casación, ¿no? Dice que en relación a la interpretación errónea del artículo 34.4 de la Ley de Título de Valores, se advierte que se incurre en error de juzgamiento considerar que la consignación de la fecha es un requisito esencial del endoso y que inclusive su omisión acarrea la pérdida del mérito ejecutivo del título valor. De lo citado, se puede verificar que es importante cumplir con el principio de legitimación como base del derecho cambiario en el desarrollo de la actividad económica para efectos del ejercicio del derecho incorporado en el título de valor. En el caso concreto, se hace referencia a la letra de cambio, el cual es uno de los títulos más utilizados en el tráfico mercantil. Y se trata de un título de valor a la orden, y como tal, de acuerdo con el artículo 26 de la Ley de Títulos de Valores, es emitido con la cláusula a la orden, con indicación del nombre de la persona determinada, quien es su legítimo titular, y complementando con el artículo 125 de la misma ley, aunque no es
Y en el punto tercero dice que observar que la letra de cambio que se anexa al no contener el nombre de quien emite el título de valor carece de requisito esencial previsto en el inciso 8 del artículo 61 de la Ley de Títulos de Valores. En consecuencia, carece de mérito ejecutivo, no pudiendo la accionante hacer uso de la acción cambiaria directa en la vía de proceso abreviado. Seguimos avanzando. Principio de circulación. Los títulos de valores han trascendido notablemente, ¿no?, en el desarrollo de la actividad económica, dada su utilidad en el flujo de las relaciones comerciales en nuestra sociedad, pues su uso facilita la exigencia de valor incorporado en él. Y su trascendencia jurídica se da por el hecho de que este documento cambiario pueda ser transferido de una persona a otra para que esta última pueda ejercer su derecho incorporado en el título. En este sentido, se considera que los títulos de valores están destinados a circular, pues no habría razón de ser si se crease el título y nunca ser transmitido. Además de mencionar, en nuestra economía moderna se da el desenvolvimiento del crédito de manera amplia y obviamente la circulación siempre está presente en las actividades económicas por el mismo hecho de que éstas se realicen por las necesidades del hombre. Y así, el tráfico económico comprende la circulación de diversos bienes y del crédito para facilitar la circulación de derechos patrimoniales, los cuales están incluidos los títulos de valores que satisfacen la exigencia de seguridad que las actividades económicas que requieran. En ese sentido, ¿no?, esta destinación inicial de la circulación incita en la voluntad del acreedor del título o constituya, ¿no?, constituya en sí que la esencia del título de crédito, el elemento discriminante y de cual derivan la característica propia de la disciplina, pero constante y presente en todos los títulos de crédito, y está la voluntad de crear un título circulatorio. Por otro lado, cabe agregar que el principio de circulación está relacionado con el principio de formalidad, dado que para un título de valor pueda circular y deberá cumplir con los requisitos formales que establece la ley, los cuales serán explicados con mayor detalle en, vamos a ver este casito, en esta jurisprudencia. Cabe citar cierta jurisprudencia en la cual se aplica el principio de la circulación, donde indica que esta casación 2277-2009 Lima, de fecha 10 de noviembre de 2009, así breve, ¿no? En el punto 4 dice, además, conviene precisar que como se ha establecido en la instancia de mérito, según el artículo 43 de la Ley de Títulos de Valores número 16587, aplicada al presente caso por temporalidad, en los títulos a la orden es posible insertar cláusulas como no negociable, no a la orden, y otras. La inclusión de esta cláusula en el título no acarrea automáticamente la intransmisibilidad del título valor, sino cuando se realice el endoso de un título con cláusula no negociable. En estricto, no se producirán los efectos del endoso, sino más bien los efectos de dicha transferencia, donde quedan limitados a lo de la cesión de derecho, por lo que la empresa demandante puede hacer valer los derechos que demandan el título endosado a su favor. Y como último principio, de buena fe. El concepto de buena fe en el derecho es genéricamente extendido como un estándar de comportamiento de los sujetos donde se exigen el respeto del interés ajeno. Pues bien, cuando hablamos del principio de buena fe en el derecho cambiario,
comporta que al hacerse la adquisición del título deben tomarse las elementales y acostumbradas precauciones para asegurarse que el transmitente tiene poder de disposición del documento. El tercero de buena fe, al adquirir el título, adquiere con él la propiedad. De esa manera se considera de la buena fe como condición de legitimación. Entonces, si no existe buena fe de poseedor del título, no adquiere la propiedad del título ni la titularidad del mismo, pero sí lo puede poner en circulación entablando relación con un tercero adquiriente de buena fe. Por ello, en protección a este tercero de buena fe, no es posible la reivindicación del propietario primigenio, que ha sido despojado de su título. Así lo considera el artículo 15 de nuestra ley de título de valores, el cual establece lo siguiente: el título de valor adquirido de buena fe, de conformidad con las normas que regulan su circulación, no está sujeto a reivindicación. En realidad, lo que se busca es la existencia de seguridad jurídica y prevalencia de la buena fe por parte de nuestro ordenamiento jurídico y para hacer valer la excepción o el principio de no reivindicación que deben presentarse con estos dos requisitos: que el título de valor haya sido adquirido de buena fe. El segundo, que se hayan observado las normas que regulan su circulación, ¿no?, de acuerdo a la ley. La norma tiene por finalidad proteger la posesión del adquiriente de buena fe del título de valor y distinguir a aquellos que se han sido regularmente transmitidos de los que han sido robados. Se entiende de manera contraria que es importante para entablar acciones reivindicatorias en contra del adquiriente del título, probar de manera fehaciente su mala fe, es decir, probar que no adquirió el título con legitimidad. En fin, la buena fe del tenedor en las relaciones cambiarias es primordial para la protección del ejercicio de su derecho y para ser amparado ante una acción reivindicatoria, y además ella no existe de manera independiente en el derecho cambiario, pues está relacionado a los demás principios explicados y detallados. Vamos a ver en este caso, por ejemplo, ¿no? En este caso, estos dos casitos, ¿no?, de la casación 25-18-2014 en Piura, de fecha 12 de agosto de 2015, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República señala lo siguiente en el octavo, que dice que los títulos de valores en materia de ejecución fueron endosados al ejecutante, COFIDE S.A., es decir, no fue esta quien emitió los títulos de valores, por tanto, tampoco ha participado en los acuerdos sobre la forma como debían ser llenados, al haber sido emitidos incompletos. Por consiguiente, de conformidad con lo establecido por el artículo 10, numeral 10.3 de la Ley de Títulos de Valores, donde la insolvencia de los acuerdos que alega es recurrente, ¿no? Recurrente en sí. Y la casación de Cajamarca, la 1443, ya dame un minuto y termino, ¿no?, donde dice que el demandado no puede ejercer los medios de defensa, ¿no?, por las relaciones personales en sí. En conclusión, ¿no?, lo materializado, desmaterializado, ordinarios y especial, existen documentos que, no siendo títulos de valores, acreditan la operación comercial. Una recomendación: promover una cultura cambiaria a fin de dar una mayor relevancia de utilización de los títulos de valores en los agentes económicos y dejar de lado el desconocimiento del mismo. Dejo esta frase: la confianza ha de darnos la paz, no basta la buena fe, es preciso mostrarla, porque los hombres siempre ven y pocas veces piensan. Simón Bolívar. Muchas gracias. Gracias, Cames. Gracias, Sergio. Muy buenas tardes. Que Dios me lo bendiga.